en el corazón de Creta, donde el sol tiñe de oro las colinas y el viento sopla con el eco de antiguas civilizaciones. Yace un secreto que ha desconcertado a arqueólogos, lingüistas y soñadores durante más de un siglo. Es un objeto pequeño, pero su misterio es tan vasto como el océano que rodea la isla. Se llama el disco de Phaistos, y su historia comienza no con palabras claras, sino con símbolos que nadie, hasta hoy, ha logrado descifrar. El hallazgo ocurrió en el verano de 1908, en las ruinas del Palacio Minoico de Phaistos, al sur de Creta. El arqueólogo italiano Luigi Pernier excavaba entre los restos polvorientos de una civilización que ya había revelado maravillas. Sin embargo, lo que encontró aquel día no se parecía a nada conocido. Era un disco de arcilla cosida, de unos 16 centímetros de diámetro, cubierto por ambos lados con símbolos misteriosos dispuestos en espiral. No estaban grabados con un estilete, como era habitual, sino impresos, como si hubieran sido sellados con pequeños troqueles antes de la cocción. Ese detalle lo convirtió en el primer ejemplo conocido de tipografía antigua, una especie de impresión anterior incluso al alfabeto mismo. Cuando Pernier levantó el disco de la tierra, el silencio del mediodía se rompió con el crujido del polvo antiguo. Nadie imaginaba entonces que aquel trozo de arcilla se convertiría en uno de los enigmas más desconcertantes de la arqueología moderna. Lo sostuvo en sus manos, lo observó bajo la luz del sol y vio los 241 signos distribuidos en 61 campos o bloques a lo largo de una doble espiral. Algunos mostraban figuras humanas, cabezas con tocados, aves, peces, herramientas, plantas, barcos. Otros eran más abstractos, geométricos, impenetrables. Y así, sin saberlo, Pernier había desenterrado un lenguaje que nadie podía leer. Desde aquel momento, el disco de Phaistos fue mucho más que un artefacto arqueológico. Se convirtió en un espejo del misterio humano, el deseo de entender, de reconstruir el pasado, de escuchar la voz de los que ya no existen. Y cuanto más se intentaba descifrarlo, más profundo parecía su silencio. Durante décadas, el disco fue objeto de debate. Algunos pensaban que contenía una oración religiosa, un himno o plegaria a alguna deidad minoica. Otros sostenían que era una tabla astronómica, un calendario o incluso un manual de navegación. Había quienes afirmaban que representaba una forma primitiva de escritura silábica, quizás relacionada con el lineal A, otro sistema de signos de Creta que tampoco ha sido completamente entendido. Pero otros, más escépticos, llegaban a decir que el disco podía ser una falsificación, una broma elaborada de principios del siglo XX. Ninguna de esas teorías ha logrado imponerse. Todas conviven en una danza de hipótesis que, hasta hoy, gira en torno al mismo vacío. A nadie sabe qué dice. A lo largo del siglo XX, lingüistas de todo el mundo intentaron descifrarlo, analizaron patrones, contaron repeticiones, clasificaron los símbolos según su frecuencia. Algunos creyeron encontrar estructuras gramaticales, otros patrones que recordaban al egipcio jeroglífico o al hitita, pero cada intento terminaba en lo mismo, en el muro del silencio. No existe otro texto escrito con los mismos signos. El disco de Phaistos es único, sin textos paralelos, sin contexto arqueológico claro, sin traducción posible. Es como si se tratara de un mensaje lanzado al tiempo sin destinatario, esperando a que alguien, algún día, posea la llave adecuada. Mientras tanto, el disco fue adquiriendo un aura de leyenda. Algunos investigadores comenzaron a especular con teorías más audaces. ¿Y si el disco no pertenecía a los minoicos? ¿Y si era un vestigio de una cultura anterior, una civilización perdida, incluso Atlante? La imaginación humana, incapaz de soportar el vacío del misterio, comenzó a tejer narraciones alrededor de la pieza. Unos lo llamaban la voz de una civilización extinguida, otros la prueba de una sabiduría olvidada. Pero cuanto más se hablaba del disco, más parecía retroceder su significado, como si él mismo se resistiera a ser comprendido. Sin embargo, más allá del mito, la historia del disco de Phaistos refleja también el nacimiento de la arqueología moderna y de la obsesión humana por los lenguajes olvidados. Desde el desciframiento de la piedra Rosetta, que abrió las puertas del antiguo Egipto,
o las tablillas de cuneiforme sumerio. Cada texto perdido que se recuperaba parecía acercarnos un paso más a la comprensión del pasado. Pero el disco, con su espiral de símbolos, seguía siendo la excepción, la grieta que recordaba que no todo podía ser traducido. Los minoicos, la civilización a la que se atribuye el disco, fueron un pueblo fascinante. Vivían en Creta hace más de 3.500 años, antes de la era griega clásica. Su arte mostraba frescos coloridos, figuras danzantes, escenas de tauromaquia, templos y palacios laberínticos. Eran comerciantes, navegantes, artesanos, pero su escritura, el lineal A, sigue siendo en gran parte indescifrada. Y aunque se ha encontrado en tablillas de arcilla, ninguna de ellas tiene relación directa con los signos del disco. Esa desconexión aumenta la intriga. ¿De dónde vino aquel lenguaje? ¿Quién lo escribió? ¿Y por qué? El disco fue hallado junto a fragmentos de cerámica y restos arquitectónicos del período minoico medio, lo que sugiere una antigüedad de entre 1700 y 1600 alto. Sin embargo, su técnica de impresión, única para la época, lo hace aún más enigmático. Cada símbolo fue estampado cuidadosamente con un sello distinto. Eso significa que, si el disco no era una pieza única, debieron existir otros sellos, quizás otros discos, otros textos escritos con el mismo método, pero hasta ahora ninguno ha aparecido. A lo largo del siglo XX, las teorías se multiplicaron. Algunos lingüistas propusieron que los signos representaban una forma de protoescritura silábica, similar a la de las Islas Hilla. Otros pensaron que podía tratarse de un sistema pictográfico sin valor fonético, un simple conjunto de símbolos rituales. Un investigador sugirió que los signos correspondían a una secuencia musical, una especie de partitura de sonido ceremonial. Y más tarde, en la era digital, los ordenadores fueron empleados para analizar los patrones de los símbolos, buscando repeticiones matemáticas, estructuras lógicas, algoritmos ocultos. Pero incluso con toda la potencia de la tecnología moderna, el disco sigue mudo. Cada cierto tiempo, surge alguien que asegura haberlo descifrado. En los años 60, un investigador checo afirmó que el disco relataba una oración a la diosa madre, una plegaria por la fertilidad y la vida. Décadas más tarde, otro aseguró que era un mensaje de advertencia sobre un desastre natural, quizás una erupción volcánica o un tsunami. En 2018, un lingüista griego propuso que era una tabla de ofrendas religiosas, pero ninguna de estas traducciones ha resistido el escrutinio académico. Todas se desmoronan ante la falta de pruebas, como si el disco, una vez más, se burlara de los intentos humanos por comprenderlo. Y sin embargo, su poder no reside solo en su mensaje oculto, sino en lo que representa. Es la materialización del enigma, el recordatorio de que la historia humana está llena de silencios, de textos que no pueden leerse, de palabras que se perdieron para siempre. El disco de Phaistos no solo habla o intenta hablar de una civilización desaparecida, sino de la fragilidad del lenguaje mismo, de la manera en que las palabras que creemos eternas pueden disolverse con el paso del tiempo. Algunos ven en su espiral una metáfora, una espiral que comienza en el borde y avanza hacia el centro, o viceversa, dependiendo de cómo se observe. Tal vez represente el camino del conocimiento o el viaje del alma. O quizá, simplemente, un modo práctico de escribir. Pero hay algo profundamente simbólico en esa forma. En la espiral es movimiento, es evolución, es eternidad. El disco, con su espiral de signos, parece invitarnos a girar también, a internarnos en un laberinto sin salida, igual que el mito del Minotauro, que nació en esa misma isla. Creta es tierra de laberintos, y el disco de Phaistos podría ser uno más, solo que hecho de símbolos en lugar de piedra. Con el paso de los años, el disco se convirtió en una especie de icono. Se reprodujo en museos, en libros, en documentales, se estudió en universidades, se copió en joyas y amuletos, y hasta se usó como símbolo de lo indecible. Algunos artistas lo consideraron una obra de arte conceptual, una creación que existe precisamente para no ser entendida. Otros lo tomaron como una advertencia filosófica: hay límites en el conocimiento humano, y algunos misterios están destinados a permanecer intactos. Pero cada símbolo del disco,
Cada pequeña marca estampada en la arcilla parece resistir esa resignación. Parecen gritar, en su silencio, que hubo una voz detrás de ellos. Alguien los escribió. Alguien, hace casi 4000 años, quiso decir algo. ¿Un mensaje para los dioses? ¿Una lista de nombres? ¿Una narración mítica? ¿Un registro político? Nadie lo sabe. Pero la sola existencia de esa intención, la intención de comunicar, convierte al disco de Hephaistos en algo profundamente humano. El disco, hoy, descansa en el Museo Arqueológico de Heraclión, protegido por un cristal que refleja las luces del presente sobre la arcilla del pasado. Miles de visitantes lo observan cada año. Algunos con curiosidad, otros con reverencia. Todos quedan atrapados por el mismo pensamiento. ¿Qué dice? Y así, el misterio sigue vivo. No en los signos del disco, sino en la mente de quienes lo miran. Con cada nueva generación, los investigadores vuelven al desafío. Nuevos métodos, nuevos análisis, inteligencia artificial, modelados 3D. Cada uno cree estar a un paso de romper el código, pero el disco se mantiene imperturbable, como si poseyera su propia voluntad de silencio. Algunos se preguntan si acaso no debería ser traducido, si su poder no radica precisamente en su mutismo, en ese enigma que nos obliga a imaginar, porque quizá su propósito nunca fue ser leído, sino provocar la búsqueda misma. En última instancia, el disco de Hephaistos es una metáfora de la condición humana. Es el eco de una voz que se extinguió, pero cuya resonancia aún nos alcanza. Representa el deseo de comprender, de mirar atrás y escuchar a los antiguos, de creer que las huellas del pasado pueden revelarnos quiénes somos. Su espiral de signos gira no solo en la arcilla, sino en la mente de quienes lo contemplan, invitándolos a entrar en el mismo laberinto que un día recorrieron los minoicos. Y así, siglo tras siglo, el disco de Hephaistos sigue girando en el tiempo, igual que la espiral que lo recorre. Sus símbolos, impresos con precisión milenaria, siguen llamando a los curiosos, a los soñadores, a los que creen que todo misterio tiene una respuesta, pero también a los que saben que hay enigmas que existen para recordarnos lo que aún no entendemos. En ese equilibrio entre lo que se sabe y lo que se ignora, el disco se mantiene como un faro de lo desconocido, silencioso, impenetrable, eterno. Quizá algún día alguien logre descifrarlo. Tal vez una mente futura, una inteligencia que aún no existe, encuentre la clave que todos hemos perdido. Pero hasta entonces, el disco de Hephaistos seguirá siendo lo que siempre ha sido, un poema escrito en un idioma imposible, un canto del pasado que solo puede escucharse con la imaginación.